Buenas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están, gente? ¿Qué me cuentan? El día de hoy vamos a estar aprendiendo a dibujar anatomía de la mano de NewJeans. Sí, el grupo coreano NewJeans. La idea es que las utilicemos de referencia para practicar muchísimo, literalmente muchos dibujos. Y al final de todo vamos a hacer una ilustración un poco más compleja. Y en el proceso de hacer esta ilustración les voy a estar comentando algunos consejos y tips que a mí me sirven a la hora de dibujar anatomía. Así que comencemos. Ok, empecemos a hacer las primeras prácticas de este video. Los siguientes dibujos son bocetos que hice siguiendo referencias en Pinterest. La idea de estos dibujos es que fueran bastante sencillos y que aparte de sencillos me sirvieran para calentar la mano. Además los voy a estar utilizando para dar los primeros consejos que quiero mencionar en este video. El primer consejo, o mejor dicho, lo primero que quiero comentarles es que a la hora de dibujar anatomía principalmente buscamos que nuestro dibujo tenga dos cosas. La primera es que esté bien estructurado, es decir, que nuestro dibujo sea fiel a la referencia que estemos siguiendo. Y lo segundo es que sea dinámico, que quiere decir que tenga movimiento y que no parezca estático. Básicamente esos son los principios que yo veo a la hora de dibujar anatomía. Sin embargo, ¿cómo logramos eso? Es la pregunta. Y yo tampoco tengo la respuesta del todo. Sin embargo, les voy a comentar cómo estuve estructurando este boceto para que vean algunos pasos que sigo a la hora de dibujar anatomía. Pero bueno, empecemos. Lo primero que dibujo es la cabeza. A partir de la cabeza dibujo lo que es la línea de acción. Para los que no saben, la línea de acción es una línea guía que insinúa el movimiento del cuerpo. Es decir, sugiere la pose que está haciendo el cuerpo. Pero además, también podemos pensar a la línea de acción como una línea guía hacia donde recae todo el peso del cuerpo, ya que por lo general donde termina esta línea de acción recae todo el peso. Aquí estarán viendo imágenes de las chicas de NewJeans donde les dibujé por encima las líneas de acciones para que vean cómo esta refleja el movimiento del cuerpo. Pero bueno, a la hora de estructurar las partes del cuerpo podemos tener en cuenta el segundo tip o consejo que les quiero mencionar, el cual es dibujar la estructura de nuestro personaje o la pose que sigamos de referencia utilizando figuras geométricas. Muchos artistas, y me incluyo anteriormente, dibujamos primero lo que es el esqueleto del personaje, por decirlo de alguna forma, utilizando únicamente líneas, como están viendo en pantalla, básicamente un muñequito de palitos. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de los volúmenes de nuestro personaje. Como saben, el cuerpo es tridimensional, es decir, tiene volúmenes los cuales se reflejan de distintas formas dependiendo la dirección de la luz. Nosotros tenemos que representar esa tridimensionalidad en un plano bidimensional, es decir, una hoja o una pantalla. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera de emular esos volúmenes. Y para mí me resulta más fácil dibujarlos directamente y estructurar la pose del personaje utilizando figuras geométricas. Por lo general utilizo círculos, rectángulos y cilindros. Estos los voy deformando y ajustando dependiendo de la referencia o el tipo de cuerpo que quiera dibujar, como verán en pantalla. A partir de que determino los volúmenes y la estructura general del personaje, empiezo a detallar encima. Hablando de detalles que van encima de nuestra estructura, hay algo que es muy importante mencionar y es la ropa o la vestimenta. La ropa va encima del cuerpo, por lo tanto va a tapar parte de este y va a tener distintas maneras de adaptarse y seguir la curvatura del cuerpo dependiendo de varios factores. Y entre estos factores son principalmente tres los que tenemos que tener en cuenta. El primero es qué tan grande o pequeña es la ropa a comparación del cuerpo, es decir, si es una prenda oversize o es algo que está más ceñido al cuerpo. Lo segundo es el tipo de tela. No es lo mismo una tela súper gruesa y bastante rígida como pueden ser pantalones o una tela muy fluida que se pueda estirar. Y por último hay que tener en cuenta los pliegues. Los pliegues normalmente se generan en las áreas de flexión, es decir, en los codos, rodillas y en todas las partes donde se esté flexionando una parte del cuerpo. Sin embargo, hay otros pliegues que se generan de manera natural dependiendo de la ropa. Es por eso que a lo largo que he estado hablando, he estado viendo ejemplos donde primero dibujo la estructura del personaje y en base a esta
dibujo la ropa. Hay que tener siempre esto en cuenta, de que la ropa va encima del cuerpo y va a tender a seguir las mismas curvaturas del cuerpo. Por eso es importante seguir el tip que les comenté de dibujar con figuras geométricas, de que es mucho más fácil de representar o visualizar cómo va a ir colocada la ropa. Después es cuestión de práctica y observación, ver cómo funcionan distintos tipos de tela, distintos tipos de tamaño, en distintas poses o referencias del personaje. Pero en fin, pasemos al siguiente tema. A lo largo de este video he estado mencionando varios consejos para estructurar lo que es nuestro personaje. Sin embargo, no he mencionado el aspecto del dinamismo. Como les comenté en un principio, el dinamismo es básicamente movimiento. A la hora de dibujar, nosotros tenemos que simular el movimiento que está haciendo nuestra referencia, lo cual no es nada fácil debido a que el dibujo en sí tiene la naturaleza de ser estático, al menos de que estemos haciendo una animación. Sin embargo, para ejemplificar esto un poco, voy a estar utilizando ejemplos de ilustraciones de Loish. Sé que ya he mencionado muchas veces a Loish en mis dibujos, pero es que la amo profundamente, dibuja demasiado bien. Sus ilustraciones son muy complejas en cuanto al renderizado, el trabajo de color, pero también en el dinamismo. Sus ilustraciones parecen tener movimiento en su propio mundo, es decir, no se mantienen estáticas, simulan tener movimiento a pesar de que son dibujos estáticos. Pero entonces aquí llega la pregunta, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, digamos que no soy la persona indicada para explicarlo del todo, porque mis ilustraciones donde dibujo cuerpos completos normalmente no tienen una pose que involucre mucho movimiento. Sin embargo, algo que les puedo dar como un tip y que he estado aprendiendo a lo largo de estas prácticas es que debemos exagerar nuestra manera de dibujar. Con esto me refiero a que tenemos que dramatizar ciertos movimientos y de cierto modo tenemos que sacrificar un poco de la estructura, es decir, lo que está anatómicamente correcto, para obtener más dinamismo, más movimiento. Por eso, un consejo que les doy, aparte de practicar mucho, es que utilicen esta página que están viendo en pantalla. Este sitio web se llama Line of Action. Ya les he comentado varias veces de esta página, ojalá fuera un sponsor, pero no. Pero en síntesis, la página web te tira imágenes y tú las tienes que dibujar en una cantidad de tiempo limitada. Esta limitación de tiempo te obliga a dibujar más rápido y por ende tener trazos más fluidos, lo cual creo que es esencial a la hora de dibujar poses con dinamismo. También otra cosa sería observar sobre todo los cómics o mangas, o también incluso animaciones, ver cómo resuelven ciertas poses, enfatizan o dramatizan para que esta imagen estática tenga un movimiento más natural. Y como están viendo, estuve haciendo varios ejemplos utilizando la página que les recomendé, Line of Action, donde no me enfoqué en estructurar bien al personaje, sino en obtener más dinamismo y tener trazos más fluidos y más rápidos, sacrificando un poco lo que es anatómicamente correcto. Pero sí, es cuestión de práctica y mucha más práctica. Pero en fin, es hora de que pasemos a dibujar a nuestras queridas New Gens, porque ya se está haciendo bastante largo este video. Bueno, ahora sí empecé a bocetear, como les comenté antes. Primero empiezo dibujando la cabeza. A partir de la cabeza hice algunas líneas guías, tanto la línea de acción como otras dos líneas que son horizontales. La primera va a la altura de los hombros y la segunda va a la altura de las caderas. Normalmente estas líneas guías van por oposición, es decir, van a lados contrarios. Esto suele pasar en la mayoría de las poses, ya que le agrega naturalidad a nuestro dibujo, porque digamos, nunca vamos a estar completamente rectos, siempre vamos a estar inclinados hacia un lado u otro. Pero en fin, dejando esto de lado y volviendo al dibujo, como vieron hice el primer boceto de color rojo y luego estoy boceteando encima de ese mismo boceto con un color azul. ¿Por qué hice esto? Porque me di cuenta de que la pose estaba inclinada hacia un lado y no tenía estabilidad, por lo tanto hice un segundo boceto, y en general para las demás chicas hice bocetos con colores y luego por encima voy a dibujar la ropa, ya que en esta parte únicamente me quería enfocar en la estructura del personaje y que estuviera anatómicamente correcto. Después, el primer inconveniente que tuve fue a la hora de dibujar las chicas de al lado. Desde la perspectiva en que se mira, la chica estaba detrás, por lo tanto el tamaño va a cambiar.
por más que ambas sean del mismo tamaño, si una está más cercana a la cámara y otra más alejada, la perspectiva o el tamaño que se pueda ver va a ser distinto. De tal forma, a la hora que empecé a bocetear, un poco se me complicó porque o parecía muy alta, que medía como 2 metros, o parecía que se veía muy pequeña. Sin embargo, el resto de las chicas no fue tan dificultoso a la hora de hacer la estructura del boceto. Y bueno, como están viendo, empecé a hacer el segundo boceto, donde me enfoqué en dar detalles y sobre todo dibujar la ropa. Para la vestimenta decidí utilizar varias referencias que estuve mirando en el celular mientras iba dibujando, pero básicamente estuve dibujando distintos tipos de ropa, distintos tamaños y también con distintas telas para mostrarles cómo reacciona cada una dependiendo de la pose, cómo se ven los pliegues y básicamente cómo en sí tapan a toda nuestra estructura. Sobre todo esto pasa con las ropas que son muy grandes, como oversize, que tienden a tener como líneas muy rectas a comparación del cuerpo. Que hablando de esto les puedo mencionar otro tip o consejo. El cuerpo es curvo, es decir, nunca es totalmente recto. Por lo tanto se ve bastante más natural dibujar siempre curvas, ya sea a la hora de dibujar brazos, las piernas, el torso. Es bastante útil dibujar líneas curvas que líneas rectas. Sin embargo, esto no pasa a la hora de dibujar la vestimenta. Dependiendo de la tela, los pliegues y la silueta en sí del personaje van a verse más rectos o más curvos y depende únicamente de la ropa. Pero bueno, así quedó básicamente el boceto. Estoy bastante orgulloso porque se ven muy distintas entre sí. Igual hay algunas prendas de este boceto que van a ir cambiando mientras las vaya pintando. Que hablando de pintar, pasemos a pintar a las chicas. Bueno, a la hora de pintar hay muchas cosas que influyen a que se vea correcto el dibujo y se vea anatómicamente bien. Como ya les comenté, el cuerpo es tridimensional y tiene volúmenes, y estos volúmenes se van a ver de determinada forma dependiendo de la dirección de la luz. Por lo tanto, a la hora de pintar tenemos que tener muy en cuenta dónde viene la dirección de la luz y por tanto cómo se va a reflejar las sombras. También va a depender mucho del tipo de tela, si es reflectiva o no, y básicamente son muchos factores los que influyen a la hora de pintar. Sin embargo, no me voy a detener tanto en esto, simplemente les quiero mostrar el proceso del pintado de esta ilustración, que la verdad fue bastante tardado porque eran 5 personajes con ropa muy distinta y quería que fueran lo más fiel a la realidad posible, obviamente estilizándolo en mi estilo. Pero en fin, para los colores que utilicé en este dibujo me guié del video donde NewJeans colaboró con las chicas superpoderosas. Cada una tenía un avatar, los cuales tenían colores específicos. Por lo tanto, utilicé esos colores para que fuera el predominante en la prenda que estuvieran utilizando. Si no recuerdo mal, porque no estoy viendo nada en pantalla, una era verde, la otra era azul, otra era rosado, amarillo y una mezcla entre morado y azul. Pero sí, básicamente seguí esa referencia a la hora de colorear para que cada una se identificara un poco más. Ahora, hablando de la vestimenta, también tuve en cuenta el tipo de tela. Cada personaje tiene una vestimenta totalmente distinta, desde las prendas en sí que usan a los estilos. Por lo tanto, a la hora de pintar o tratar de representar el tipo de tela, va cambiando el coloreado, qué colores se reflejan más o menos. Pero como resumen, lo primero que hice fue pintar colores base y a partir de esto fui renderizando, agregando sombras y luces. Obviamente las telas reflectivas, por decirlo de alguna forma, como la chaqueta de la chica de izquierda, que es Daniela, si no recuerdo mal, es muy reflectiva, va a tener mucho contraste entre los tonos claros y los tonos oscuros. Pero después está el pantalón de la otra chica de extremo, que es un pantalón bastante grueso y rígido que puede tener bastante contraste, pero no tiene tonos muy claros, es decir, no brilla tanto como la otra prenda porque no es reflectiva. Por lo tanto, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar, a la hora de pintar la ropa. Otra cosa es los pliegues. Como ya les comenté, los pliegues se van a generar principalmente donde hayan puntos de flexión, pero también hay pliegues que se dan de forma natural en la ropa. Por ejemplo, las faldas tableadas. A una de las chicas de NewJeans le dibujé una falda tableada, por lo tanto van a tener pliegues naturales y son cosas que hay que tener en cuenta y que uno se va dando cuenta a partir de la observación y de la práctica. Pero en fin, cambiando de tema, ¿por qué utilicé
usé a las chicas de New Jeans para explicar cosas de anatomía en este video por dos cosas principalmente. La primera es que estoy obsesionado últimamente, desde que escuché Super Shy, que no fue hace mucho, de hecho fue hace como 2 semanas, empecé a escucharme toda la discografía que tienen y es espectacular. Tienen sonidos muy distintos y estoy en bucle, literalmente la estoy escuchando todo el tiempo. Ese es el punto número 1. Y el segundo punto es que también sirven para practicar muchísimo la anatomía y también el dinamismo de las poses, porque tienen muchísimos videos. En general el K-pop tiene muchos videos donde están bailando las canciones y son muy útiles porque siempre cada frame va a tener una pose distinta donde se puede practicar mucho lo que es el movimiento y en sí la anatomía. Por lo tanto, el último consejo que les voy a dar en esta ocasión es que practiquen utilizando de estos videos de K-pop porque son bastante útil y bastante práctico. En fin, ya estoy llegando al resultado final, por lo tanto los voy a dejar con musiquita por lo que termine el dibujo y después les vengo a hablar cuando esté el resultado final. Bueno, este es el resultado final, lo estarán viendo en pantalla. Espero que les haya gustado. A mí la verdad es que me encantó bastante. Me gustó sobre todo la ropa porque traté de que tuvieran mucho contraste, que se vieran bastante real. No en sí realismo, pero sí se entiende cómo es cada prenda y cada pose. Así que estoy muy feliz de este resultado. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden darle like, compartir, comentar y suscribirse para que así llegue a más personas este video. Ahora sí, yo me voy despidiendo. Adiós.